saben. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? Y la derecha es hambre, es dolor, es entrega de nuestros recursos, es injusticia, es pérdida de nuestras conquistas. Bueno, mucho más no puedo decir, hay que leer el libro, se lo ofrecemos de corazón. Y eh, me encanta que esta presentación siga con los derechos de los pueblos originarios a su tierra, que eso es un baluarte que nosotros siempre defendemos y vamos a seguir defendiendo. Es lo que llevamos en la sangre todos nosotros que pensamos que la derecha es injusta y es lo peor. Bueno, les agradezco habernos dado, que nos hayan dado la posibilidad de contar lo que es el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Teté. Bueno, sí, el libro realmente es, como Teté dijo, es una herramienta, pero además tiene posibles y muchísimas lecturas. Digo que es un informe plurifacético, porque cada uno encuentra relaciones posibles entre todas las temáticas del índice, ¿no? Así que, bueno, lo pueden bajar, Teté no dijo, pero está también disponible en tocarfondo.org, que es una página específica para el libro Tocar Fondo. Bueno, seguimos con los que van a presentar este libro, y ahora es el turno de Marcelo Cayumil, que es un integrante de la Regional Bariloche de la PDH, que va a hablar sobre los 30 años de lucha de los pueblos originarios en Río Negro. O sea que esto no es, la cuestión de los pueblos originarios no es de ahora, sino que es una cuestión que ya tiene más de 30 años en nuestra provincia. Así que, bueno, los dejo con Marcelo Cayumil. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Marcelo Cayumil. Además de ser integrante de la regional APDH Bariloche, soy parte del pueblo mapuche, ¿no? La idea, al principio, agradecido a los que están por tomarse el tiempito. Muy agradecido a Susana Lara por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que para mí es un honor. La idea tiene y está en base a poder contar qué es lo que ha sucedido básicamente en la provincia de Río Negro. Sabemos que la lucha de los pueblos originarios y de las organizaciones sociales y populares de la República Argentina tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo. Lo que en Río Negro queríamos hacer hincapié, que el pueblo organizado, el pueblo mapuche organizado, las organizaciones del pueblo en general, en Río Negro también están con mucho tiempo y con una lucha importante, ¿no? La lucha de los pueblos originarios y es transversal, digamos, la lucha de los pueblos de nuestra región sur, de la provincia de Río Negro, la lucha de nuestros pueblos de la zona andina, la lucha del pueblo de la zona del valle, siempre se cruzan, siempre tienen que ver con la defensa, no solo del agua, no solo de la especulación inmobiliaria, no. Estas luchas siempre están de alguna manera atravesadas, y de alguna manera cada una de las organizaciones se conocen y saben quién es una y quién es otra. En relación al pueblo mapuche en Río Negro, la organización tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene mucho tiempo porque arranca en esta última etapa, con la etapa de la democracia a partir del 82,
arranca una organización un poco más divulgada, ¿no? Pero yo quería hacer hincapié en una organización que se mantuvo, que fue una cooperativa ganadera indígena de la zona de la línea sur de nuestra provincia, específicamente de Ingenio Jacobasi, que se organiza en el 73-74, ¿no? Y pudo atravesar todo el proceso, digamos, tiene una historia, esa cooperativa en ese periodo muy interesante, de mucha lucha, de mucho atropello, de muchas vueltas, ¿no? Y pudieron sostenerse y mantener su organización porque lograron camuflarla de alguna manera como espacio organizativo económico, ¿no? Es una cuestión muy, muy interesante verlo desde este punto de vista, porque una organización que nace en defensa del pueblo, en defensa de la tierra, en defensa de una lucha, logra para sostener, y que ha sido el pie para el resto de las organizaciones después del 80, después del gol, perdón, del final del gobierno militar, esta organización que se transformó en una organización económica pasa a ser la organización más importante para tomar como ejemplo en el resto de la provincia y como organización de los pueblos originarios, básicamente al pueblo mapuche en Río Negro. Hay una organización formal que arranca en el 84, digamos, como espacio organizativo. En ese momento se llamaba Consejo Asesor Indígena, pero a su vez la organización del pueblo mapuche estaba en cada una de las comunidades y en cada una de las ciudades como centros mapuches, grupos de mapuches urbanos, y conservando de alguna manera la lucha y la visión de que la lucha se venía por el tema de la tierra, por el tema del agua, por el tema del buen vivir, ¿no? Esto que las organizaciones estas del pueblo mapuche toman, hay un momento en la etapa entre el 84 y el 95 donde se empieza a generar una cantidad de organizaciones cooperativas de las comunidades y del pueblo mapuche muy interesante también, que también con la idea de poder tener mejor vivir con el tema de su producción y la mejor venta de su producción y la compra de los víveres que en ese momento estaban muy, bueno, como ahora, digamos, dificilísimo, subiendo día a día, logran una organización cooperativa, una organización económica que no se conocía tan masivamente como se reprodujo y se tuvo en cuenta en las comunidades, ¿no? Siempre las cooperativas estaban en manos de trabajadores, en manos de productores de otra producción, productores del valle, productores frutícolas, pero no tan masivamente una organización de productores, de pequeños productores de lana básicamente, en la región sur. O sea que la historia de la organización en nuestra provincia tiene unos cuantos años y siempre se levantó como bandera de lucha la defensa de la tierra, la defensa del agua. O sea que una defensa integral del espacio que se habita, ¿no?
Esto no fue tan sencillo, no fue tan fácil como uno pudiera contarlo, ni tan políticamente aceptado, digamos. Acá hay una historia del gobierno en esta provincia. No se olviden que esta provincia estuvo gobernada 30 años por un gobierno radical. Y después de esos 30 años de un gobierno radical, estuvo gobernada y está gobernada por un gobierno provincial. Nosotros sabemos positivamente que estos gobiernos no son los gobiernos del pueblo. Digamos, de hecho, una organización como la del pueblo mapuche estuvo permanentemente y sistemáticamente maltratada, estuvo en el tapete de la discusión permanente, en enfrentamiento permanente con los gobiernos de turno, y con una lucha que lamentablemente fue decayendo en algún momento, en otros momentos tuvo más auge, y que el poder de la derecha, digamos, el poder de la derecha de esta provincia es como en todos lados, salvo que se notaba menos en ese entonces, que en la actualidad se nota muchísimo más porque hay intereses y el tema de la comunicación y el tema de esta realidad que tenemos hoy es mucho más notable, es mucho más fácil acceder a la información y a saber a quiénes están detrás de los intereses inmobiliarios, los intereses del agua, los intereses de... Entonces me parece acá un dato importante saber que cada gobierno en esos 30 años que le tocó al radicalismo gobernar, uno de los enfrentamientos que tuvo fue con la organización del pueblo mapuche en Río Negro. Nunca fueron aliados, nunca fueron parte o hecho parte de un gobierno, hasta que se intentó en el 90, los últimos años del 80, entre el 87 y 90, una lucha que llevó adelante el pueblo mapuche en Río Negro, en ese momento encabezado por el Consejo Nacional Indígena, la ley 2287, ¿no? Que es conocida por todos, que a partir del 87, 88 se reglamenta esta ley, que fue aprobada en el 86, se reglamenta después de tantos años, y ahí es donde empieza a tener de alguna manera formalidad el pueblo mapuche en una aplicación, en un consejo de aplicación de una ley. Mentiroso, porque todos los recursos que deberían bajarse desde la provincia para la aplicación de la 2287 no existió ni existe, salvo para poder manejar algunas cuestiones que tienen que ver poniendo a representantes y el tema de la cuestión económica nunca se pudo resolver, entonces no sirve de nada tener a representantes nombrados en un consejo de aplicación de una ley si no le das el recurso que le tenés que dar. Entonces eso es muy difícil. Y a partir de ese momento de la reglamentación de la ley hasta hoy en día, digamos, la situación es la misma. Estamos hablando del 90, estamos en el 2021. La situación sigue siendo la misma. Entonces, hubo un intento con éxito de invisibilizar todo lo que tenga que ver con la organización del pueblo, ¿no? En aquel momento, estamos hablando del 80 y monedita, 82, 83, después de la nevada del 84, donde empieza a tomar forma un poco más orgánica la organización del pueblo mapuche, los mapuches eran unos vagos, eran unos borrachos, eran unos atorrantes. Bueno, lo mismo que sucede hoy. Lo mismo que sucede hoy. Esta puesta
a un sector del pueblo mapuche, que hay organizaciones del pueblo mapuche que son buenas y hay otras organizaciones del pueblo mapuche que son malas. Hay algunas organizaciones que son amigas y otras organizaciones que son enemigas de la sociedad, enemigas de la democracia. Esto dicho por los gobernantes de nuestra provincia, ¿no? Entonces es una constante el hostigamiento, la estigmatización de las organizaciones. Y en esta estigmatización permanente de las organizaciones también caen en la volteada otras organizaciones. Nosotros en esta provincia tenemos una organización que es en defensa del agua, es antiminera, o con intenciones de una minería responsable, con participación de la población, que fue atacada permanentemente. Pero ¿qué se logró con esta organización? Digamos, que a fin de un montón de años y de un montón de lucha, poder poner en la provincia de Río Negro una convocatoria a ver qué hacíamos con el tema de la minería, con el tema de la defensa, que ahí es mucho más abarcativa la lucha, ¿no? Pero que también tiene conflictos puntuales la minería en los pueblos y en las comunidades del pueblo mapuche. Es muy difícil, la verdad, que tener organizaciones que son planteadas como enemigas de la democracia y del pueblo, siendo que son las únicas organizaciones en defensa de lo que le va a servir a la sociedad y lo que le va a servir al pueblo. Acá hubo una muy estudiada estrategia de parte de los gobiernos de cómo comunicar todo esto, que por suerte tenemos a compañeras y a compañeros, y en este caso presente a la compañera Susana Lara, que nos ayuda a desandar toda esa comunicación que nosotros nos comimos durante 30 años, ¿no? Y fue la única comunicación que era posible, y cuando empiezan las alternativas, empiezan a tener dificultades para llegar a cada uno de nuestros lugares y en los lugares más difíciles de llegar. Porque de otra manera no se puede explicar que una comunidad o organizaciones de un pueblo como el mapuche tenga tantos años y que no esté con posibilidades de llevar adelante la aplicación de una ley provincial como la 2287, con posibilidades de llevar adelante una aplicación de una ley de emergencia como la 26160, que es una ley nacional de emergencia. Digamos, ¿cómo podemos explicar tantos años de organización sin una pata del Estado con hostigamiento permanente a este sector, ¿no? Así como se hostiga al trabajador organizado en algunos sectores, como los trabajadores rurales, como los trabajadores de la construcción, como el resto de los trabajadores de organizaciones y de instituciones del Estado, y los privados, digamos, los trabajadores de espacios privados. Digamos, tenemos un nivel de organización en cada uno de estos sectores, a veces con dirigencia compañera que le interesa el bienestar de cada uno de sus trabajadores, y a veces tenemos organizaciones de trabajadores que se sientan con la patronal, se sientan con los que tienen el poder, y lamentablemente los negocios no son para los trabajadores, sino que son para muy pocos, ¿no? Tener dominada a la población, a las organizaciones, desde lo comunicacional, creo yo que ha sido uno de los éxitos de estos 30 años de radicalismo y estos 2 periodos y monedas que lleva
este gobierno provincial de un espacio provincial también, ¿no? O sea que nos han llevado a una situación más que de poder pensar en las mejorías de nuestros espacios, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de nuestro sector, a estar en una posición permanente de ver qué se nos viene y la reacción permanente a que tenemos que darle batalla a la que ya tenemos encima. Ahora tenemos toda y en esto seguramente Susana va a avanzar, tenemos todo un frente inmobiliario capitalista de derecha y de una situación que nos lleva a la muerte de jóvenes, a la muerte de gente que lucha por la tierra, a gente que está en situaciones muy complejas de nuestro pueblo, ¿no? Porque así como la derecha mata a una persona como Maldonado, te mata a un pibe de una comunidad como Rafa Nahuel o como Elías Garay. Digamos, no tiene problema. Digamos. Sí estamos teniendo un problema tremendo de cómo son las reacciones de nuestro pueblo. Y me parece que esto es para debate, es para plantearlo, es cómo reacciona nuestro pueblo de Río Negro ante la muerte de un compañero, amigo, como Maldonado, y cómo reacciona nuestro pueblo de Río Negro ante la muerte de un pibe de una comunidad como Garay, como Rafa Nahuel, y esa nueva etapa de que el indio es borracho, de que el indio es un vago, de que el indio no sabe más que vivir de planes ahora, y más que de estar esperando a que le traigan las cosas, se suma todo esto, y la división, otra vez, en nuestra sociedad rionegrina, la tenemos en la esquina para discutir con mi vecino, que está en las mismas condiciones que yo, y que es del mismo pueblo de donde soy yo, ¿no? Y tiene esta cabeza, porque ha triunfado de alguna manera el libreto que llevó adelante el Estado provincial con su necesidad de llevar adelante el proyecto, ¿no? Que hoy es el proyecto de la provincia de Río Negro. Imagínense que la persona que antes de cualquier investigación que pudo haber hecho la justicia en el momento del incendio de Bolsón, el gobernador, en ese momento ya senador Beretinec, dijo que los responsables de ese incendio eran los mapuches. ¿No? Resulta después, nos enteramos por la investigación de la justicia, que la responsabilidad de ese incendio había sido un desperfecto técnico de una alta tensión o de una media tensión de electricidad. Esa persona que hoy es senador en la provincia de Río Negro tiene un nivel de conocimiento y un nivel de aceptación del 50% de la población. Esa persona que dice que nosotros, los mapuches, somos los responsables de un incendio tremendo, tremendo, que fue el incendio de Bolsón, ¿no? Y es el que abona la teoría de que hay mapuches que son buenos, mapuches que son malos, mapuches terroristas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estamos ante una situación de la sociedad rionegrina que nosotros tenemos la responsabilidad de desmitificar. Esto no es así como lo plantean. Compañeras, compañeros, esto no es así. Digamos, este relato oficial de la derecha en la provincia de Río Negro está potenciado y está forrado de plata para que siga de esta manera por una cuestión inmobiliaria, por una cuestión de que avance la minería, por una cuestión de que los negocios privados son los que tienen que funcionar y nosotros seguir siendo los ciudadanos de tercera y, en el caso del pueblo mapuche, ciudadanos de cuarta, porque no tiene espacio en esto. Entonces, más que
plantear esta historia de lucha que debería ser formidable y deberíamos estar contando los avances de estos 30 años de lucha del pueblo mapuche, en realidad es una historia de lucha tremenda, formidable, que ha servido para que nos podamos reconocer y seguir reconociendo como pueblo y parte del pueblo mapuche, para poder fortalecer de alguna manera nuestras organizaciones y para la defensa de la tierra, que la defensa de la tierra y en la recuperación de nuestro territorio, digamos, en la balanza gana la derecha, gana la inmobiliaria, gana el gobierno de turno, ganan los poderosos, pero nosotros estamos paso a paso en nuestra organización pensando en que va a llegar el momento en que podamos discutir todo esto con el resto de las organizaciones amigas y con el resto de las organizaciones hermanas, que podamos plantearnos de alguna manera que la unidad de nuestro pueblo en su conjunto es la que puede triunfar. Digamos. Creo que eso es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer una sociedad mejor y de verdad a una provincia con inclusión, con todos los espacios representados de alguna manera. Eso. Quedo para el debate después si surge. Muchas gracias, Marcelo. Muy clara tu exposición del problema. Seguimos con Susana. Susana Lara es periodista y se especializa en estas temáticas, como dijo Marcelo. Y bueno, seguramente muchos la conocen porque es asidua escritora. Me parece que todos los domingos aparecen sus artículos en el Cohete a la Luna, y ahí la hemos leído todos, ¿no? Muchos de nosotros. Así que, Susana, te dejo con las personas que nos acompañan, no sé cómo llamarlos, con el público que tenemos en este momento, que son por lo general compañeros. Bueno. A todos y a todas. Antes que nada, bueno, muy agradecida de esta oportunidad, de este encuentro. Siempre es bueno no solo compartir, sino pensar juntos, repensar algunas cosas y siempre de acuerdo a quién sea quien convoca, es la oportunidad para repensar y para profundizar algunas cosas, y bueno, en esta la construcción colectiva del conocimiento respecto a un conflicto estructural en este espacio que podemos identificar hoy como América, que es el conflicto por el territorio y por las formas de vida en el territorio, por las posibilidades reales de vida libre, no solo para los pueblos originarios, sino para el conjunto de la sociedad criolla en general. Así que bueno, además de estar agradecida de esta posibilidad, el planteo del libro, que le di una primera lectura a tocar fondo a esta revisión de la PDH a los 4 años de gestión del macrismo. La verdad es que varios elementos que desde el punto de vista del conflicto estructural por el territorio y por el control real del territorio tienen mucho interés. Da para profundizar algunos, como por ejemplo la actuación de la Gendarmería, la colonización del Poder Judicial, varios elementos que está como para seguir profundizando. Sí me llamaba la atención y lo repensaba, hay en una parte donde se refiere a la falta a la vulneración de derechos, se refería a el tratamiento discriminatorio y persecutorio
contra las personas extranjeras. Y la verdad es que me parecía sería risueño si no fuera perverso, ¿no? Esta cuestión de hay extranjeros y extranjeros. Una cosa es la gente de los pueblos originarios que nace en Bolivia y vive en condiciones de persecución en Argentina, o la gente guaraní que nació en Paraguay y sufre persecución en Argentina, y otra cosa es el capital concentrado, con cuentas en el exterior, sean ciudadanos del país que sean, o incluso los capitales pueden tener más de una ciudadanía, o ciudadanías múltiples de acuerdo a las necesidades que tenga justamente ese capital. Así es que esa parte de cómo no solo la administración macrista en esos 4 años trata a los extranjeros, sino el Estado argentino, los estados, cómo trata a los extranjeros según la cuenta, ¿no? Según la cuenta bancaria. Y en relación a la situación concretamente de Río Negro, el Estado de Río Negro tiene una trayectoria particular, singular, una construcción de poder propia. Y tomando un poco el planteo de Teté del comienzo, por una parte, bueno, este conflicto lo podemos pensar en los términos de los 500 años, y a su vez en el ciclo del neoliberalismo, las reformas profundas implementadas en la matriz económica, en la última dictadura, y el ciclo neoliberal que se inicia en los 90. Río Negro, todo el conflicto contemporáneo, no solo por el acceso a la tierra y el conflicto con el pueblo mapuche en particular, sino buena parte de casi todos los conflictos en Río Negro se remiten a las reformas profundas de los 90. Fue muy buena alumna Río Negro de la administración Menem Cabal. Y buena parte de los temas irresueltos en los 90 son los que los distintos gobiernos provinciales intentan llevar adelante. Tanto las reformas de los catastros, las reformas impositivas, un manotazo a la ley de tierras, que en realidad no es tanto la ley de tierras fiscales la que le interesa, o dejar de aplicar la ley integral del indígena, por ejemplo, no aplicarla también es una forma de ahogarla y de asfixiarla. Son los distintos instrumentos que tienen algún tipo de intervención, o deberían tener algún tipo de intervención, a la hora de disputar el poder por el acceso y el control del territorio. En ese engranaje del gobierno provincial, del Estado rionegrino, a través de los distintos gobiernos, hay una matriz consolidada, no solo consolidada en términos de la burocracia, el engranaje institucional consolidado, sino absolutamente bendecido por el poder judicial, que le ha garantizado impunidad a numerosas maniobras de violación a la legislación, tanto la de tierras, desde el punto de vista de las tierras fiscales, muchas veces ocupadas por gente mapuche o criolla pobre, o directamente violación a la ley integral del indígena. Río Negro tiene consolidada ya una estructura de apropiación del territorio, que después está tan aceitada y tiene los objetivos tan claros que se complementa perfectamente con medidas que instrumenten distintos gobiernos nacionales en cuanto vayan en la misma dirección.
Hay un producto justamente de la que deja ya planteada la dictadura y que durante la administración de Menem Cavallo son posibles, es la llegada de capitales importantes a Argentina como Tavistock Group de Joseph Lewis. Llega a Argentina Lewis en los 90, supuestamente la historia oficial dice que conoce a Argentina en el 92, concretamente las primeras documentaciones de la presencia de Lewis en Argentina son del 94. En el caso de Benetton llega durante la dictadura, fines de la dictadura, los 87, tiene la primera compra de una sociedad anónima en Argentina, pero para tierras que mantienen Balcarce. El despliegue en la Patagonia sí es a partir de los 90 en el caso de Benetton. El itinerario de Lewis, Marcelo recién hacía referencia a que la experiencia más contemporánea, organizativa y de lucha del pueblo mapuche en Río Negro tiene unos 30 años. Bueno, esos 30 años son los 30 años del desarrollo de las políticas, de la consolidación de las políticas neoliberales en la provincia, y también son los 30 años de desarrollo de la matriz Lewis, llamémosle. Porque Lewis tiene la singularidad de desplegarse de una manera diferente a otros grupos económicos, a otros grupos transnacionales. Es poder real, se muestra como poder real, podemos decir que casi que es una capital política alternativa, Lago Escondido, y ahora probablemente se esté reformulando el papel del Lago Escondido a partir de la formalidad de la compra de tierras por parte de capitales de los Emiratos Árabes. Probablemente haya habido o una ampliación de ese lugar de poder que mantuvo durante 30 años Lewis, o un traspaso, no sé, todavía falta mucho. Pensaba mientras escuchaba a los distintos compañeros que recién relataban, es que la hegemonía del poder económico, por supuesto que necesita de un relato hegemónico, de la dominación de ese relato económico, que durante mucho tiempo fue bastante frívolo, se hablaba de los ricos y famosos comprando tierras. En mi caso personal me costó bastante hacerme un lugar en los medios, no siguiendo esa directriz de ricos y famosos, que es distractiva, es perversa y mentirosa, básicamente es inexistente, es distractiva. No son ricos y famosos comprando tierra, eso lo puede decir la revista Cara, pero no es serio hacer un planteo de ese tipo. Pero ese relato hegemónico tiene una contracara que desde la base propia de la gente que resiste, es posible revertir en nuestra propia medida, que es el acceso a la documentación. Nosotros corremos con mucha desventaja en cuanto al acceso a la documentación. Nos cuesta muchísimo acceder a la documentación, tener la confirmación documental de lo que en general la gente tiene la experiencia directa en el territorio. Sí podemos saber de todos estos movimientos porque es la propia gente en el territorio que resiste y defiende la vida en el territorio, la que advierte estos movimientos. Aun cuando no sepamos con claridad a qué responden, qué tipo de grupo económico es, se conocen al menos los movimientos de alambrado, las presencias de gentes extrañas, las ofertas de compra-venta, al menos esas alertas tempranas son los que nos han permitido durante todos estos años aproximarnos a entender
los mecanismos del despojo. Por lo menos los mecanismos particulares del despojo durante el neoliberalismo en Río Negro, que tienen sus particularidades, tienen sus nombres y apellidos, y a partir de poder amortizar esa experiencia y de la confianza que hemos podido construir durante tantos años con la gente, con la gente que está resistiendo, es que, a diferencia de cuando aparece Lewis, hoy podemos advertir en forma un poco más rápida, por ejemplo, el desembarco y la consolidación de los Emiratos Árabes, de los capitales de los Emiratos Árabes en la región. Y volviendo al libro, hay un fragmento de Tocar Fondo que se refiere a esta medida rápida que toma la administración Macri a poco de asumir, que es un decretazo, el decreto 820 del 2016, que modifica la aplicación de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que ya era una ley que su aplicación era bastante parcial, limitada, y es importante. El decreto, el 820 no me acuerdo si fue junio o julio del 2016, lo que hace es flexibilizar la aplicación de esa ley que pretendía poner coto, un recorte a las posibilidades de compra de tierra por parte de los capitales extranjeros. Para ese mismo año 2016 es el único registro que yo tengo de la totalidad de tierra en mano extranjera en Río Negro, que yo lo accedí a partir de un pedido formal que hizo en ese momento Luis Bardeja como diputado nacional, y no tenemos más nada. Puede ser alguien más que yo no siga, va de la clase dirigente local. En todos estos años nadie más, ningún diputado más, ningún senador más, que conozca yo, por ahí alguien lo ha pedido y no lo conocemos, pero es muy difícil pensar que alguien se toma el trabajo de pretender saber cuál es el estado actual de propietarios de tierras rurales extranjeras en la provincia y no lo hace. Así es que lo que contamos es viejo, es poco antes de ser modificado por decreto, el estado de la propiedad rural extranjera en Río Negro. Ese decreto 820 sigue inalterable hasta el día de hoy. Ningún senador, diputado, ha hecho público, ha ingresado ningún proyecto, ni ha planteado una campaña política pública para derogar ese decreto y hacer efectivo cumplimiento de la Ley de Tierras Rurales. Entonces, no solo que el macrismo flexibiliza, sino que el post-macrismo tampoco lo mueve. El decreto 820 elimina el tope a las posibilidades de compra por parte de los titulares extranjeros y hace otra gauchada muy importante, que es nacionaliza los capitales offshore. Y en este caso, es decir, las sociedades anónimas inscritas en paraísos fiscales, técnicamente son capital extranjero. Lo que hace este decreto es, a los argentinos que tienen offshore, se los reconoce a los fines de ser titular de tierra rural en Argentina, los reconoce como argentinos. Que es el caso de Bulgeroni y las tierras que tiene en distintos lugares del país, pero entre otros tiene en Santa Cruz, en Chubut, tiene sobre el río, sobre la zona de Sarmiento, tiene viñedos, tierras con propiedad en las firmas offshore, y también en el Valle Medio de Río Negro, en Choele, tienen las tierras
con propiedades offshore, y por supuesto son capital nacional a los efectos de la comprensión actual de la Ley de Tierras Rurales. La otra cosa que en función de la convocatoria de APDH estuve revisando es qué viejo que nos da la información. Ese informe del 2016, por ejemplo, de la totalidad de los titulares de tierra rural extranjera en Río Negro, no reconocía a Tavistock Group, por ejemplo. Tavistock Group, Lewis, conocidísimo por cualquier, no digo funcionario público, cualquier empleado público que le hubiera registrado la declaración jurada en ese momento, Tavistock Group no se blanqueó como tal ante el registro de la Ley de Tierras Rurales, sino que aún para nosotros sabiendo en Río Negro que son un mismo grupo, para el registro de la Ley de Tierras Rurales tiene dos grupos. Por un lado, el de Bahías Doradas Sociedad Anónima, que son las 3 parcelas que tenía en ese momento sobre la costa atlántica, hoy no sabemos si no son más. Ya cambió en ese momento, eran de Bahías Doradas S.A., pasaron a Bahía Dorada SAU primero, y ahora son SAS, de Sociedad de Acciones Simplificadas. Y por otro lado, el Grupo Lago Escondido, con las 11.000 y pico de hectáreas reconocidas como propias en la zona andina. Por supuesto que entonces lo interesante del registro de la Ley de Tierras Rurales es que nosotros que sabemos la realidad, sabemos que eso es una mentira, esa inscripción. Bahías Doradas dice las empresas están radicadas en paraísos fiscales en Estados Unidos. En tanto que la de Lago Escondido están radicadas en Gran Bretaña. Son del mismo grupo Tavistock, que el grupo Tavistock en realidad tiene sede en Jamaica. Entonces, quedarnos entrampados en esta cuestión de extranjeros, qué tipo de extranjeros, y sobre todo en el caso de Lewis es llamativo porque su condición de nacido en Gran Bretaña hace que algunos sectores insistan en indicarlo como inglés, cuando toda la información dice que no paga ni impuestos en Gran Bretaña. No reside en Gran Bretaña. Él no tributa en ninguna parte justamente porque para eso están los paraísos fiscales. Entonces, tampoco me parece que quedarnos nosotros enganchados en esta cuestión de su ciudadanía de origen es mentirnos a nosotros mismos. Lo interesante también, volviendo a la convocatoria del libro de los compañeros de la PDH, y lo viejo que se nos queda la información, es que para el 2016 no teníamos registrada ninguna de las operatorias de los Emiratos Árabes en la zona andina. La documentación a la que por lo menos he podido acceder blanquea las operatorias para fines del 2017. Para el 2016, el grupo belga Burco tenía unas 33.000 hectáreas, más o menos, en propiedad en Río Negro. Pero el grupo Burco, que la Fiscalía, por ejemplo, de Investigaciones de Río Negro, tiene un expediente iniciado por el acaparamiento del grupo Burco, no está registrado como tal en Argentina. Sí están distintos empresarios y distintas firmas, empresas del grupo Burco, reconocidas como de capitales belgas, que nosotros las sumamos porque sabemos que son del grupo Burco. Pero en términos de la ley, no existe el grupo Burco. De todos modos, bueno, que hayan omitido semejante detalle al momento de inscribirse, se subsanó realmente al año siguiente porque Burco le empieza a vender a través de Gaudio, de Gastón Gaudio y otros, algunas de sus tierras al emir de Qatar y a otros capitales árabes, ¿no? Así es que la velocidad de los hechos
envejece rápidamente los positivos del Estado. Y supongo que este olvido, esta omisión, este desinterés que hay por cuestionar al decreto 820 del 2016 tiene que ver con eso. El tiempo pasa y los capitales se consolidan. Y nuestra disparidad de fuerzas se hace más notable. En su momento, cuando es el propio presidente Mauricio Macri en ese momento el que anunció que a partir, me acuerdo de un convenio, de un acuerdo de los Emiratos Árabes, Qatar concretamente, con el club Boca Juniors. Veía hace un rato, no sigo el fútbol, pero justo tenía la posibilidad de ver el partido de Boca Barcelona, la apertura, en los Emiratos Árabes. Y la verdad que le agradezco a Boca Juniors, agradezco la operación de compra-venta de Lionel Messi, porque permitió tener de los operadores de negocios de las tierras en la zona andina. Es terrible, pero es el fútbol el que blanquea los capitales. Por lo tanto, entre nosotros, el que le pone nombre y apellido, el que le pone la fotografía al empresario es el fútbol. Falta mucho todavía a que podamos establecer a nivel de la información que circula ante nosotros, que justamente los cataríes que hacen posible la llegada de Messi a, no sé cómo se llama, este club tan famoso en París, es el mismo que compró Rincón del Diablo en la zona del Foyer. Son los mismos capitales, es la misma persona, es el mismo titular de la sociedad anónima de Mansil S.A., que es el del Coto de Casa, gigantesco que hay en Rincón del Diablo, es el mismo, el propietario de Messi es el mismo que confronta con la comunidad, con Quiñibú, en las nacientes del Alto Río Chubut. Así que bueno, en esta creatividad que tenemos que poner, no nos queda otra que meternos también en la red empresarial del fútbol, si es que eso nos permite comprender la lógica de estos capitales, ¿no? Y la presencia. Quería comentar que en ese momento Macri anunció que el emir de Qatar había comprado 28.000 hectáreas en la zona andina. En estos 4 o 5 años he podido documentar solamente 21.000 hectáreas. Probablemente ahora en estos días, en estas semanas, nos acerquemos más a las 28.000 con una operación que no es reciente, es decir, es reciente que yo pueda documentarla, pero es aquella operación vieja de las 28.000 hectáreas que anunció Macri, que eran vecinos de Lewis y que hasta hoy no he podido acceder. Y bueno, en parte en la soledad de la dirigencia política, que la verdad que no aporta mucho a este esclarecimiento, pero a su vez en la solidaridad inmensa de las organizaciones, de la gente del pueblo y de espacios como PDH, que bueno, nos consolidan en una línea que consideramos correcta y que también pensándolo como un instrumento de uso, un instrumento político, de conocimiento y de fortalecimiento en la desigualdad, ¿no? No sé si será posible compartir unas fotos de ayer a la tarde, entre ayer y hoy, no sé si las tenés a mano, Marcelo, si no igual lo voy comentando. ¿Cuáles son las respuestas que hay desde el Estado? Por lo menos desde la provincia, respecto a los niveles de violencia terrible con que se desenvuelve esta lucha desigual por el control del territorio. ¿A 15 días del crimen de Elías Garay, la provincia de Río Negro
está montando un destacamento policial en el Follel, sobre la ruta 40. Es un pequeño pueblito rural que está sobre la ruta, que es algo así como el feudo ampliado de Lago Escondido, y donde la gente, los vecinos pretendían hacer un espacio público. Desde ayer se está montando una nueva garita policial. Es decir, el aprendizaje que hace el Estado del conflicto Quenquentreu es más policía, más garita. Esa es la respuesta institucional, ¿no? Pero bueno, nosotros tendremos que dar otras respuestas, y bueno, me fui un poco por las ramas, pero el puesto, ¿no? Como políticas concretas, como fue el decretazo de la 820, todavía no tiene una respuesta contundente por parte nuestra. Incluso la actual administración Fernández, no hay una sola acción en relación a la Dirección Nacional de Tierras Rurales. Nada, silencio absoluto. Así que bueno, en tanto los capitales les sigue pareciendo insuficiente. A través del diario La Nación, a cada tanto hay algún anuncio respecto a que no hay seguridad jurídica para los capitales de inversión extranjero por los conflictos territoriales con los pueblos originarios en general y con el pueblo mapuche en particular. Así que bueno, el lobby de las empresas y de los capitales sigue, y en ese sentido la provincia de Río Negro tiene una política muy clara, muy firme, consolidada en 30 años. Hay un proyecto estratégico en relación a la tierra. En ese sentido no se diferencia ninguna de las administraciones. Al contrario, cada momento que pasa se consolida en el despojo y en las modalidades. Así que bueno, en principio creo que esto más o menos sería mi palabra. Vuelvo a agradecer la convocatoria, la posibilidad de encontrarnos y sumar fuerzas y fortalecernos en esta lucha. Muchísimas gracias, Susana, y creo que la información que vos aportaste a lo que plantea Tocar Fondo nos permite justamente esto, ¿no? Pensar qué acciones pueden hacerse desde los pueblos originarios, con los organismos de derechos humanos que apoyamos estas luchas. Y fíjense que yo lo que puedo ver con una mirada totalmente lega, no soy del área de la justicia, sin embargo, esto de la presencia de un decreto como el 820, como el DNU 820, ¿no? La vigencia, porque no ha sido derogado. O sea, es un objetivo importantísimo, y eso aparece con la lectura. Yo empecé a darme cuenta a través de la lectura del libro. Por eso la información es algo que tenemos que usarlo inteligentemente, creo, los militantes, ¿no? Tanto los militantes de los derechos humanos como los militantes de los pueblos originarios, que podemos hacer uso de esta herramienta. Fíjense que otro dato muy importante que quiero compartir con ustedes, para terminar ya esto, porque es simplemente un dato, en la página 193 pueden encontrar políticas ambientales. No tiene un desperdicio, es increíble cómo esas pocas páginas dan mucha información. Fíjense que cuando asume el mismo 10 de diciembre de 2015, transforma Macri la Secretaría de Ambiente en ministerio, y la vuelve a hacer secretaría en septiembre de 2018. O sea, hizo todo el trabajo sucio este hombre que estuvo ahí dibujado prácticamente, que fue Bergman, para tener entidad como ministro, ¿no? Y hacer todos estos negocios con los capitales estos extranjeros, que esto que plantea Susana de
de los extranjeros, la diferente entidad de los extranjeros, está en la ley justamente porque tiene que ver, como sabemos los que somos acá de la Patagonia, que es zona de fronteras. Entonces era justamente por la cuestión de los límites con Chile y sobre todo con los extranjeros que fueron viniendo en los 90, que todos sabemos que vinieron los norteamericanos aquí. Ahora vienen los cataríes, o sea que van cambiando, y van cambiando las metodologías, como bien dijeron. Entonces tenemos que estar atentos a esto, y es simplemente estar atentos a la información que sale en los diarios. Fíjense que para todos los que puedan leer Tocar Fondo, o mejor dicho todos pueden leerlo, hay una referencia, como decía Teté, en todas las páginas del libro, que nos llevan a ver cómo la información de los diarios, aún de los diarios que son del poder hegemónico, obviamente, del poder real, dan información. Entonces tenemos que estar como más atentos, ¿no? Y salir un poco de los eslogans. Yo digo esto como una pequeña conclusión para no desanimarnos, sino todo lo contrario. En esta lucha desigual, pero en la que estamos involucrados los que estamos aquí presentes, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, tenemos un momentito más como para... Sí. Marcelo. Sí, a mí me parece interesante destacar una cosa que lo hablamos en algún momento fuera de esta presentación. Me parece importante ponerlo como interrogante, ¿no? En algún momento nosotros hablábamos, ¿cuáles son los aliados de toda esta política de derecha? ¿Quiénes, qué instituciones del Estado, ¿no? Claramente Gendarmería ha sido una aliada muy, muy estrecha, muy cercana, con gente de carne y hueso que nosotros vemos, por lo menos en nuestra ciudad. El Poder Judicial, cuál ha sido el rol que ha tenido el Poder Judicial. Y Susana en algún momento mencionó los juzgados federales que nosotros tenemos en la región. Hay uno en Bariloche y uno en Esquel. ¿Cómo actúan esos juzgados? Digamos, un análisis nosotros deberíamos hacer de este actuar de cada uno de estos espacios, ¿no? Y después, también lo mencionaba Susana, digamos, ¿cuáles son hoy los perfiles de los intendentes y los perfiles de los representantes de la sociedad rural en nuestra región? Digamos, esa similitud, no sé cómo lo mencionaba Susana, pero esos matices que tienen, cómo los evaluamos, cómo nosotros no lo vemos y están, y esas nuevas organizaciones económicas que existen, pero que no tienen tanta difusión ni trascendencia en nuestra zona, que también son empresas con mucho dinero, que están dando vuelta, que están hace mucho tiempo y nosotros todavía no las identificamos. Me parece importante que podamos nosotros ver este tipo de cosas y interrogarnos nosotros, ¿qué es lo que vemos nosotros, el tema Poder Judicial, los juzgados que tenemos, nuestros intendentes, qué relación o qué vínculo le podemos conocemos con la gente del poder económico de la derecha en nuestra provincia? Y esos otros poderes económicos que están ocultos, que no están ocultos porque somos descuidados, están ocultos porque necesitan estar ocultos, ¿no? No, bueno, cosas como para poder pensar y poder tener en algún momento un análisis de la realidad de esta situación un poco más, con más datos, ¿no? Eso. Y agradecido por los que están presentes. Un abrazo enorme de mi parte. Bueno, nadie más tiene algo que decir. Nos despedimos y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, por
porque estamos juntos en esta, simplemente por eso, ¿no? Y bueno, hasta la próxima. Bueno, para eso se hizo tocar fondo, para encontrarnos Exactamente. y para dar una pelea lo mejor posible. Un abrazo a todos. Abrazo. Gracias y hasta la próxima. La seguimos. Un abrazo enorme a todos y a todas.